Bueno, hola, soy Jesús, miembro de la comunidad del Boscanumis, coleccionista de monedas, curioso y amante de la historia clásica. Aquí en el Boscanumis podrás participar de todo lo que hagas, lo que se haga. Participarás en vídeos en directo, aprenderás muchas cosas de numismática, de la historia de la antigüedad, de manos de divulgadores y divulgadoras expertas en distintas disciplinas. Por ejemplo, expertos en moneda, historiadoras del arte, historiadores, filólogas, arqueólogos, escritoras, divulgadores y gente muy apasionada con estos temas, como tú. Así que no lo pienses más y únete a la comunidad de Volcanumis, que poco a poco va creciendo y repito, aparece en la descripción del vídeo. Ah, y se me olvidaba, suscríbete y dale un pedazo de like al vídeo. Bueno, hoy volvemos a tener unos amigos del canal que ya nos acompañaron por los bañales y que hoy nos van a guiar a través de otro importante yacimiento arqueológico en nuestro país. Se trata del yacimiento de Santa Cruz de Eslava. Gabriel y Javier, el equipo de la exitosa cuenta de Instagram Morrior Invictus, harán las veces de Cicerone. Además, también nos acompaña Ana, la otra componente del Volcanumis, sin la cual pues todo este jaleo del canal sería irrealizable. Y bueno, pues antes de nada, pues os saludo a todos, ¿no? Si queréis hablar un poquito, ¿no? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Ana? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que muy bien y contentos por presentaros este yacimiento de Navarra, de nuestra tierra. Ujú. Pues nada, de verdad, muchas gracias por la presentación, Volcanumis, que Muy bien, muy ya lo bien. sé pronunciar, que no es poco. Y nada, de verdad, es un verdadero placer estar de nuevo aquí explicando otro yacimiento y colaborando con vosotros en la divulgación de estos grandes yacimientos. Hola, buenas tardes. Y nada, yo con muchas ganas de que Javier y Gabriel nos expliquen, nos cuenten cosas sobre el yacimiento de Santa Cruz de Eslava, porque además yo soy muy fan de ellos, de su cuenta de Instagram de Morrior Invictus, que hacen ahí unos vídeos cortos que explican muy bien y son muy divertidos y muy interesantes. Siempre aprendo muchas cosas con ellos, así que encantada. Muy bien, bueno, a ver, como veis, Ana y yo nos hemos puesto la camiseta de los bañales, ¿eh? Porque, oye, es reglamentaria. Además, os aviso que en un próximo viaje que vamos a hacer dentro de pocas semanas, las vamos a llevar también, ¿verdad? Sí, sí, nos las vamos a llevar de viaje. Bueno, a ver, antes de empezar con el tema de Santa Cruz de Eslava, la otra vez no tuvimos ocasión, pero os quería preguntar sobre el proyecto que tenéis de Morror Invictus, ¿vale? Para que habléis también un poco sobre ese proyecto que tenéis en Instagram, que tiene bastantes seguidores, no sé actualmente el número, un poco pues saber cuándo empezasteis, por qué empezasteis, cuál es el objetivo exactamente que queréis llegar con la divulgación de Morrer Invictus, si os queréis centrar solamente en la época antigua, si vais un poco también más allá, explicadnos un poco.
Muy buena pregunta. Pues la verdad es que es una historia bastante chula, porque esto se remonta a 2020, buah, ya más de 2 años de esto. Momento COVID, justamente momento antes de exámenes finales de primero, que a mí se me ocurre la gran idea, bueno, la alocada idea de crear una cuenta de historia, ¿no? En Instagram. Y claro, se lo comenté a mi compañero porque yo sabía que si me metía en eso iba a durar 3 telediarios. Necesitaba a alguien que en los momentos de bajón pues pudiera tirar para arriba, ¿no? Y viceversa. Y nada, se lo comenté y accedió y nos pusimos manos a la obra. Sí que cabe decir que los primeros posts fue una reutilización de los apuntes que teníamos del profesor Andreu, curiosamente, y ahí sí que empezamos pues con el Próximo Oriente Antiguo y luego ya pues acabamos centrándonos más en Grecia y Roma. Pero bueno, Javier puede explicaros un poquillo más también de otros periodos porque también tiene otra cuenta, ¿no? Que puede señalar. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Sí, la verdad que el proyecto salió un poco así de época de pandemia y la cuenta, pues al final en la carrera de historia, pues no sabíamos muy bien en qué periodo ponernos y al principio de carrera, pues a los dos pues nos encanta el mundo antiguo, Grecia, Roma, el Próximo Oriente, tal. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no nos centramos en la época antigua? Ahí como pues Morior Invictus, pues que nos relacionen con la época antigua, con Grecia, Roma y como dijo Gabriel en esos primeros posts, pues hicimos sobre Egipto, sobre todo lo que es Mesopotamia, etcétera, y al final pues acabamos con eso porque nos gustó y empezamos a hacer series de distintos temas ahí para ver un poco de conexión, no solo publicaciones aisladas, ¿no? Sino que hubiese un hilo conductor y así nuestros seguidores pues pudiesen pues comentarlos con nosotros o hacer como digamos llevar la historia a la divulgación, ¿no? Dentro de un ámbito de un ámbito de investigación, sino más general para que nuestra pasión pues la disfrute más gente. Bueno, y también pues vosotros disfrutarla, ¿no? También, o sea, además en la pandemia, supongo que sería la época de 2020, ¿no? En que se cortaron absolutamente todas las clases universitarias y todo, ¿no? Y claro, pues vosotros teníais que seguir un poco, ¿no? Con el mono, ¿no? Y dándole un poco la historia. Además sois arqueólogos, ¿no? Bueno, habéis participado estáis en catas en Los Bañales, en Santa Cruz de Eslava, en algún otro sitio de Europa también habéis estado, en Italia por ejemplo, también tenéis experiencia, entonces es normal que a lo mejor época medieval, época antigua, ¿no? Pues os atraiga especialmente. Sí, sí, totalmente. Al final, pues con la arqueología, ¿no? Pues también otra de nuestras pasiones, pues compaginas muy bien la historia. Aparte de las fuentes, pues vas a los yacimientos y entiendes, o no es lo mismo estudiar y ver, yo qué sé, cómo funcionaba una casa en época romana o tal, y de repente que puedas ir a un sitio y veas la ínsula, la vila. Entonces, pues la verdad que eso también es alucinante, ¿no, Gabriel? Eso es que sobre todo nos hemos centrado, yo creo que Roma, más que nada Roma, porque es que es de lo que vivimos. Estamos excavando en Santa Cruz, en Los Bañales, Javier ha estado en Tusculum, yo también he estado en Idaña Vela, Portugal. Y claro, es que las excavaciones las que vamos es de Roma, pero claro, nos gustaría hacer cosas de yo sé, medieval, hablar sobre las cruzadas, pero también un sabio nos dijo una vez que si teníamos una cuenta teníamos que ser fiel a la temática y que no podíamos tratar una vez por la Segunda Guerra Mundial y luego el periodo chatell-perronense de la prehistoria. Pues tenía que haber una especie de eso de centralismo en el tema. Y por eso, en parte, mi compañero, que es un fanático de las monarquías, creó una cuenta que se llama Monarquías de ayer y hoy. Y ahí sí que se centra un poquillo más, como la monarquía pues es un tema mucho más amplio, se puede llegar a centrar desde Roma hasta la actualidad, ¿no? Pues encima es súper mega amante de Isabel II, de difunta Isabel II, o sea que Hombre, sí. ahí sí que trata de aunar todo. No, quiero decir algo. Isabel II, la de España, ¿no? O la que se ha muerto. No, la verdad que la de Inglaterra. Ah, la de Inglaterra. Vale, vale, vale. Bueno, O y sea que la serie de Crown la tendrás, ¿no? Bien, muy vista. Por supuesto, Gabriel lo sabe muy bien porque todo lo que le comento y ya sabe tanto como yo de Isabel II. nosotros hemos empezado a ver ahora la serie de Crown. Y yo acabo de mirar en Google
porque no sabía si Morior Invictus tenía algún significado. Yo acabo de enterarme que Morior Invictus significa la muerte antes de la derrota. El nombre de vuestra cuenta. Digo, os iba a preguntar qué significaba Morior Invictus y lo acabo de aprender ahora que lo he mirado en Google antes de preguntaros. Pues la idea no es tanto la muerte antes de la victoria de la derrota, que también, sino la muerte invicta, ¿no? Y esto es algo que me ha fastidiado mucho a mí y a muchos de la comunidad, que hay muchísimas cuentas que son completamente absurdas, con perdón, pero que cogen la información de Wikipedia, hacen control-C, control-V y meten cada bulo que dices, ay Dios mío. Y claro, después de ver muchas cosas de estas en libros y sobre todo en artículos de Instagram, en post, perdón, de Instagram, pues pensé, vamos a tratar de romper un poco con ello y por eso en nuestra descripción es como un alegato contra este tipo de bulos, ¿no? Es decir, pues una historia real que, a ver, obviamente nosotros hemos tenido post de, yo qué sé, me acuerdo de un tema de gladiadores que metimos la pata y no, pues mira, pues nos vino uno que sabía muchísimo y nos dijo, pues esto no es así. Y es algo, pues muchas gracias, lo rectifico, subo una historia y tal. Pero claro, hay muchísimas cuentas que o roban contenido de otras cuentas o lo cogen de Wikipedia y claro, pues tampoco, no sé, nos fastidió bastante y por eso en parte cogimos ese nombre. Y aparte que es un nombre que es muy potente, ¿no? Warrior Invictus, que dices, joder, tiene contundencia. No ¿Y sé. el logo lo diseñasteis vosotros o lo diseñó alguien? Porque el logo es muy chulo. Sí, el logo lo diseñamos nosotros porque es el nuevo logo, creo que hace un año o hace 2, que lo decidimos diseñar porque pues queríamos que tenga nuestro sello propio y entonces empezamos a pensar pues Morior Invictus, todo lo que tiene que ver ese simbolismo y también pues ver cómo se podía representar. Entonces de ahí pues a la hoja de laurel, ese símbolo de la victoria o la calavera, ¿no?, de la muerte o luego La también de muerte. sabanitas, etcétera. El Entonces, a memento mori, el partir de memento ahí, mori. sí. Bueno, pues Claro, oye, es pues que sí, dime. sí, que es que teníamos una imagen robada de internet, ¿sabes? Esto creo que era de Rise of Rome o algo así, súper chula, pero es que, a ver, hay que tener un poco de personalidad. Ya teníamos 2.500 seguidores y era en plan, vamos a hacer un logo en condiciones que es que ya la gente lo demanda. Y por eso, pues con el aniversario, creo que fue de los 2 años, o sea, que tendrá 6 meses el logo, pues lo decidimos hacer. ¿Cuántos seguidores tenéis ahora? 4.000 y algo seguidores. Pero bueno, es que curiosamente con el algoritmo este de Instagram, los Reels lo están petando. Es que hemos subido 3. También para tratar de romper un poco la barrera que teníamos de mucha profesionalidad y tratar de hacer algo más, no absurdo, sino más tranquilo, no más cercano al público. Sí, Y más creo que eso... tiktokero, más tiktokero. No soy fan de TikTok, pero sí, de ese estilo. Mm, Vale, Y vale. nada, y Bueno, eso lo está petando y nada, que alegre, alegre. sí, a ver, la verdad es que a ver, las redes sociales, claro. A ver, nosotros estamos en YouTube, estamos en tal, vamos creciendo poquito a poco, pero la verdad es que a veces no sabes bien cómo acertar, porque el tema de la seriedad en las publicaciones y tal, vale, bien. Claro, lo que pasa es que luego hay otro tema que es la presentación, el cómo te diriges a la gente, si ya tienes muchos seguidores, si tienes poquitos. O sea, no es un tema fácil, ¿eh? No es un tema sencillo. Encima está el mercado de las redes sociales, por llamarlo de alguna manera, está colapsado. O sea, de Roma estamos de la antigüedad. Hay un montonazo de gente, claro, hay cuentas bulto, que igual aparecen, desaparecen al esto, cuentas como decís vosotros de copia y pega, o que se copian entre ellas, y es complicado, ¿eh? Es complicado porque algunas igual no son buenas cuentas, pero tienen un marketing y un esto detrás, vamos, que poca chicha, pero mucho paquete, ¿no? Un empaquetado muy bueno. Pero yo creo que no es tanto el marketing que también, sino que, claro, si puedes hacer al día 7 posts y subes los 7 y los promocionas, pues claro, Instagram te va a decir, sí, Claro, sí, sigue subiendo, sigue promocionando y por eso tiene muchos seguidores. Y luego lo que has claro. dicho de que las cuentas ocultas bulto, yo el otro día estuve haciendo un poco de limpieza en Morriol y es que alucinaba. Te cuentas con las que había hablado muchísimo que van sin publicar un año, año y medio. Y esto igual fue el 25-30% de las cuentas. Mm, mm. Es que es alucinante, o sea que hay que mantenerse fuertes y
y nada, y hasta que dure Instagram y luego pues Hasta que pasar a dure. otra plataforma o lo que sea. Exacto, exacto. Bueno, pues oye, ya vamos a empezar ya, porque si no, no vamos a hablar de Santa Cruz de Eslava. No tengo ni idea, Ana tampoco tiene idea, no, bueno, algo hemos leído, por supuesto, algo hemos mirado, pero bueno, no sabemos nada, así como los bañales sí que estuvimos, que por cierto nos debéis una guía, una visita guiada cuando vayamos. Y bueno, pero Santa Cruz de Eslava no tenemos ni idea. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Una ciudad? ¿Un municipio? ¿Qué es? ¿Qué es Santa Cruz de Eslava? Bueno, un paréntesis antes de empezar. Si Sí, quieres hacer la visita a los bañales, creo que aún no está confirmada la fecha, pero el 12 de marzo se inaugura, perdón, la exposición de la llana. Es decir, que ahí se va a poder ver las inscripciones y muchos de los hallazgos. Por lo que, a partir de ahí, ya sabes, tienes una vale. visita guiada gratuita por nosotros. Y bueno, ya comenzando propiamente, pues Santa Cruz se trata de una ciudad romana situada en el interior de Navarra. Claro, estás sobre la zona prepirinaica, cerca de Sangüesa. Claro, Sangüesa, para los que no son de Navarra, complicado, pero bueno, luego iré profundizando más en la geografía. Las, las dos razones importantes es, la pregunta importante, perdón, es, ¿por qué hay una ciudad romana en una zona tan interior de Navarra, ¿no? En una zona poblada tradicionalmente por los vascones? Pues la primera, lógicamente, es por la aparición de un castro prerromano, ¿no? Un castro vascón, que pues tampoco me voy a centrar mucho en esto porque ya lo explicamos en muchos otros vídeos, que al final Roma, cuando se desarrolla su conquista, pues trata de ir hacia los castros, ¿no? Hacia ya las zonas ya habitadas y las reutiliza. Y por ello, pues tomó este castro que tenía en torno a unas 7 hectáreas y la duplicó a unas 13 hectáreas. Bueno, tenemos que pensar en que Santa Cruz está dentro de un valle, ¿no? De dos valles, por lo que está muy al interior. El acceso es muy complicado. No es como los Bañales, que está en una llanura Ya, prácticamente. llanura. Sí que tras la época ya de Augusto, al igual que pasó con los Bañales, se monumentaliza y se convierte en una especie de ciudad escaparate. Ahí ya se produce un fenómeno que es muy curioso, que le llamamos como el fenómeno del antifaz. Es decir, en un lado se sitúa el antiguo castro prerromano, perdón, y en otro lado la ciudad romana, ¿no? Y se van confluyendo y al final pues acaba viendo pues dos especies de castros unidos por Roma. Luego, el poblado al final debía controlar el Val de Aibar y Roma al final fue partidaria de mantener estos equilibrios estratégicos porque era una zona de gran importancia estratégica, al estar en el interior, como ya mencioné, al interior de las montañas. Sobre todo hay dos fechas muy claves para marcar este proceso, ¿no? Y la primera es el 195 a.C., que se trata de la conquista de Jaca, por Roma. Y luego hay otro suceso que es el 178, que es la batalla del Moncayo contra los celtíberos. 178, perdón, antes de Cristo. En torno a estos dos eventos intuimos que se pudo invadir y conquistar el poblado prerromano. ¿Vale? Y luego, Vale. como ya he mencionado, el momento de esplendor, de hegemonía, fue durante la época de Augusto, en el que ya el cambio de era, ¿no? Ciudad escaparate y todo esto. Digamos que en esos años antes de Cristo, ¿no? Con los celtíberos y todo esto, se conquista, bueno, sí, se somete, ¿no? Ese pueblo, ese castro, ¿vale? Se somete, ese pueblo vascón, pero no es hasta época de Augusto, como un poco sucederá a los Bañales, ¿no? Que también es una ciudad escaparate, ¿no? Como decís. No sucederá hasta Augusto, que igual a lo mejor por su camino hasta las guerras cántabras y todo eso, ¿no? Pues no, bueno, pues no llenan esas ciudades de ciudadanos, ¿no? De alguna manera, no se convierten a lo mejor ya no en municipio aún, porque es municipio No, no, claro. no Claro, llega a esa es la ser. cuestión. Ese Sí. es bueno, sí que llegará a ser, pero esa es como la segunda razón de por qué establecen ahí una ciudad, que es por la vertebración de Roma, las calzadas.
Es decir, Santa Cruz está en la calzada que une Jaca con Varella, es decir, Jaca y Varella, y eso, Santa Cruz está, pues, se podría considerar como en el centro más o menos de esa calzada. De ahí pues se iría también a Andelos, que es otra ciudad, a Cumonium o a Varella, la propia Varella, que al final Varella es el último puerto navegable del río Ebro. Bueno, esta vía pasaba pues, por un pueblo que se llama Gallipienzo y llegaba hasta la parte baja de la necrópolis. Y ahí ya pues entraban los peregrini a la ciudad o seguían su ruta. Vale. Y claro, en un momento dado, que es ya en el 14 a.C., cuando ya se funda también la vía Kaiser Augusta Pompaelo, en el que también coge bastante importancia esta ciudad, Santa Cruz, pero no coge tanta importancia como la ciudad de Los Bañales o la posible ciudad de Campo Real. Claro, ¿Por porque qué? esa vía que dices que va de Jaca hasta, no sé, bueno, Varella. Varella, Varella. Pero ¿vale? Varella, ¿ahora qué ciudad es o qué pueblo es? ¿Qué nombre tiene o no? Varella, Ah, con V. ah, no lo conozco. Vale. Bueno, eso sería una vía secundaria, ¿no? Digamos. Eso es, que no Vale. tendría tanto esplendor como Los Bañales, más que nada porque la de Los Bañales sí que es una vía principal con la que establecería sobre todo el ejército y tal, y esta al ser tan secundaria, pues sí que tendría obviamente repercusión y algo de esplendor, pero no tanto y no tanta conectividad como tendría la de Los Bañales o la de Campo Real, porque por ahí sí que pasarían gran parte de los comerciantes que comerciarían entre Pumpelo y Kaiser Augusta. Claro. Y luego, claro, la gran pregunta es, ¿había vascones en Santa Cruz? Y esta es una pregunta que tiene muchos tintes políticos que no me quiero meter, obviamente, porque siempre la historiografía vasca, vascuence, ha defendido que los vascones siempre han sido unos pobladores que estuvieron aislados de los romanos. Ya, y los Pero, irreductibles, como eso los galos, ¿no? Los Asterix. es. Pero realmente no fue así. Y esto hay muchos historiadores que lo desmienten, porque realmente si hubiese estado en contra de Roma, estaría datado y fechado, porque hay fechado, sí, porque hay muchísimos acontecimientos de estos que de otras tribus, como los celtíberos, que están las batallas, las bajas, y es que de aquí no hay Sí. nada. Por lo que se piensa que realmente se aliaron contra otros pueblos. Yo Y por fíjate, eso, yo me sí. acuerdo de cuando estudiaba, perdón que te interrumpa, Ah, me acuerdo de cuando estudiaba historia, es verdad que esa zona, o sea, estudié en el instituto, ¿vale? Te estoy hablando del instituto. La zona de los vascones nos explicaban que, claro, es que esa zona a los romanos no les interesaba, entonces los dejaron allí. Es como se explicaba, ¿eh? Te lo estoy... Como que, bueno, sí, estaban los vascones, pero pues, claro, como los romanos esa zona no les interesaba, pues bueno, pues, ¿sabes? Así es como se explicaba. pero es que realmente yo creo que sí que les interesaba a Roma, más que nada porque creo recordar que bueno, en los Pirineos había minas, eso está clarísimo, y extraían hasta mármol, creo. ¿Verdad? O sea, que sí que les interesaba. Pero la cuestión es que, bueno, los temas políticos que tampoco me quiero meter. Mm. Pero realmente el encontrar una ciudad como Santa Cruz, que tiene muchísimo potencial, es decir, que es de las más potentes de Navarra, en medio de la nada, en medio de las montañas, pues dices, pues a ver, que seguramente los pobladores no llegarán a romanizarse del todo, vale, pero que tuvieron influencia de Roma y quisieron parecerse lo máximo a Roma lo máximo posible a Roma, sí, porque tiene su criptopórtico, su foro, su templo, su necrópolis, todo romano, por lo que es que no. Y luego Hombre, también, no puede ser que, que no, hombre, que en pleno siglo II, con los antoninos, siguieran estuviendo al margen del mundo, ¿no? O sea, a ver, sí que es verdad que había ciertas poblaciones que igual en esa época estaban alejadas de las vías, pero si estás diciendo que por encima por allí pasaba una vía, aunque fuera secundaria, no es posible. O sea, tienen que ser, aunque sea una ciudad, un municipio, lo que sea, pero tienen que estar completamente romanizados y sus ciudadanos tienen que estar con la moda del momento. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, eso, como ha explicado Gabriel, estaba la vía principal y luego el ramal para ir a la propia ciudad. Y además, luego, si vais a verla, es que la ciudad se ve que se entiende perfectamente porque está en un cerro y por lo tanto tiene una visión de todo y también que todo alrededor está pues con campos para el cultivo, etcétera.
Y al final también, pues, si tendemos un poco en cuenta Roma y la importancia que tenía y ver que las ciudades de alrededor o las zonas, pues llega comercio, llegan riquezas, se ven los avances tecnológicos que hay, pues al final también dices, pues quiero adaptarme a ello porque el beneficio que me da. Entonces al final, Ujú. pues tenían que haber esa influencia, sí. ¿Y por qué realmente esta ciudad, bueno, claro, porque, a ver, de alguna manera los antiguos pobladores que estaban allí tenían que tener algún medio económico especial, ¿no? La zona tenía que tener alguna, yo qué sé, algún interés, aparte del estratégico, debía tener algo más, ¿no? Para que la gente ahí entre dos valles, de que decir que está un poco apartado, que decidan, pues, ¿no? O no se sabe, o... Sí, principalmente, pues creo que debía de ser agrícola, debido a que pues hay una gran cantidad pues de campos pues destinados para los distintos tipos de cultivo, tanto de olivo como de trigo y etcétera. Entonces, pues posiblemente y además de estar entre esos dos centros de Yacabarella, pues al final todas esas ciudades que estaban alrededor, si querían ir de un lado a otro, pues tenían que parar igual para pasar la noche o para el comercio. Entonces podrían nutrirse pues de eso, del comercio de los peregrini y luego también del propio entorno agrícola que tenían, pues también pues para la venta, etcétera. Ujú, ujú, Pero también creo que es importante, pues lo que has mencionado, ¿no? Que Roma necesita vertebrar el territorio y si hay una tribu ahí que está molestando de vez en cuando, pues si le plantas una ciudad ya no se te va a poder sublevar y si dejas acuartelado a una serie a una centuria o lo que sea, es que ya no tiene nada que hacer. Y aparte de la agricultura, yo creo que ese es uno de los motivos principales para establecerse aquí una ciudad, porque se estableció aquí y luego a 10 kilómetros otra, a otros tantos otra, que es que no hay una ciudad, hay varias ciudades, muchas más. Y luego que en la zona de Lerga o Jue, que está colindante, ¿no? a Santa Cruz, a Eslava en este caso, también se han encontrado evidencias de periodo vascón, ¿no? De nombres y cosas así, dioses vascones, por lo que al, al que quisiera desmentir el hecho de que los vascones estuvieran ahí, también estaban, por lo que es que hay una clara asimilación entre los romanos y los vascones en esta ciudad. ujú, Y ujú. esto es una de las cosas más destacadas e importantes que tiene. Vale. Y bueno, pues pasamos, si no hay más preguntas, pasamos a la parte de... Sí, ¿Una? a la ¿No parte... tienes? ¿No? Vale, vale. Vale, pues a la parte de la historia de las investigaciones, ¿no? Claro, como ya hemos destacado, Santa Cruz es un paradigma de dos cosas. La primera es la evolución. Es una evolución muy poco sostenible. Estas ciudades de pequeño o mediano tamaño, en un momento de crisis, pues desaparecen porque es que no tienen sustento, están en medio de la nada, su aporte económico es muy pobre y aparte está en un alto, que luego explicaré lo que dificulta la llegada de las aguas, es que es insostenible. Realmente es un momento de hegemonía, pues que dice Roma, pues yo puedo construir aquí y lo construye, aunque sabe que no va a durar mucho esa ciudad. Sí que en 1917 Juan Castrillo, que es uno de los párrocos de Sada y estaba vinculado a la Comisión de Monumentos de Navarra, que al final será esta comisión la que derivará en la actual institución Príncipe de Viana, comenzará a escribir situando un poco este yacimiento. Luego, en los años 20-30 del siglo XX, dos personajes importantes, uno es Fidel Fita, que forma parte de la Real Academia de la Historia, y otro es Francisco de Escalada, también conocido como el Padre Escalada. Fue un jesuita que estaba sentado en el castillo de Javier, ¿no? con su orden de los jesuitas, y este señor se recorrió gran parte de Navarra expoliando, recogiendo hallazgos de muchos yacimientos. Y en este caso, pues se llevó muchas piezas ornamentales y epigráficas de Santa Cruz bueno, a Javier y luego sí que los llevaron obviamente al Museo de Navarra cuando se constituyó, pero sobre todo dos cosas importantes se llevaron, que fueron dos miliarios Ujú, aparecidos pues en dicha calzada, uno originario de Castelliscar, del lugar aparentemente donde hemos estado excavando, cerca de esa zona. Ya en los años 40 ya comienza la primera propiamente excavación, ¿no? Y esto se encargan los dos padres de la arqueología navarra. El primero, Luis Vázquez de Parga, que para los que son navarros
Fue el mentor de María Ángeles Mezquiriz, la mayor arqueóloga, en mi opinión, de la historia de Navarra, y bueno, que es una gran ceramóloga, y Blas Taracena. Estos dos hombres excavaron un edificio en la zona norte del foro que luego cubrieron. Y esta es la zona donde hemos estado este año y el pasado excavando, y bueno, hemos estado sacando las zanjas que llevaron a cabo los dos individuos y diferentes cosas que posteriormente, bueno, que en breve explicaremos. Hombre, porque Luego, cuando dices que en los años 30 esta persona expolió y o sea, que era un párroco, un padre, ¿no? Un cura, que se lo expolió y se lo llevó a Javier, tal, bueno, tampoco salió de Navarra, pero queréis decir que a lo mejor esas cosas, descontextualizó un poco, ¿no? Lo que encontró, ¿no? De alguna manera, al sacarlo de allí y llevarlo a otro sitio, ¿no? a ver, en parte sí, gracias a Dios, al ser más que nada pues, cosas ornamentales, epigráficas, obviamente todo lo que se saca se descontextualiza, pero no es lo mismo eso que numismática, ¿no? Que unas monedas. Sí que yo creo que lo que más se le achaca a este hombre es que, para saber que eran suyas, creo recordar que marcaba con una X las piezas. Por lo que, en medio de la inscripción, puedes ver una pedazo de X gigantesca que dices, oye, macho, podías haberlo puesto una pegatina en la izquierda y ya está. Pero bueno, En tampoco otros podemos tiempos. juzgar. Eso es. Y gracias a él se han conservado Mm, eso, que igual de mm. otra forma se hubieran perdido. O sea que tampoco podemos juzgar, pero sí que hace gracia porque encima este hombre se recorrió gran parte de Navarra. Es que Oye, Santa y Cruz es... En Navarra, por lo que habéis dicho, hay mucha tradición arqueológica, ¿no? Porque hay, ¿no? En la universidad y tal. Vamos, por lo menos yo veo más que en Aragón. Hay más arqueólogos importantes o qué, A ver, yo creo que no. Yo creo que en Aragón hay ¿no? más. A ver, ¿Sí? aquí sí que tenemos a la gran María Ángeles Mezquiriz, que posiblemente sea la mejor ceramóloga de España, que ha hecho muchos manuales de cerámica. Pero quitando a María Ángeles Mezquiriz, pues es que tampoco hay grandes arqueológicos. Vale, Igual, pues pido perdón a los arqueólogos aragoneses no, por mi ignorancia. claro, en Aragón está el Francisco Beltrán, el padre, el hijo, bueno, y Antonio Beltrán, creo que está. Andreu también es aragonés o es A ver, navarro? Andreu nació en Pamplona, por lo que es Navarro. Vale, vale, Sí que vale. luego ha vivido desde los 10 años en Aragón, pero es Navarro. Y creo que, bueno, Sí, a él le sí, sí, sí. gusta Osasuna, el Sí, equipo de Navarra, o sea, que intuyó que se sentirá pamplonica. vale, vale, Pero vale. sí, en las estadísticas va a contar como pamplonica. Bueno, Pero bueno. cabe recordar que no es arqueólogo, es epigrafística, por lo Mm, que sí, se le bueno. achaca mucho este tema, pero él no es ¿Y arqueólogo. y esos miliarios que encontraron son buenas piezas? O sea, es decir, ¿se distingue muy bien la epigrafía y tal del miliario? Pues sí, a ver, yo ahora recuerdo uno que está creo que dedicado en honor a Maximiliano o algo así, el hijo del emperador, uno de los hijos de un emperador que murió. No, al hijo de Maximiliano, uno de los emperadores creo que del siglo II, si no recuerdo mal, pero sí que está muy bien, no, están transcritos y están en el Museo de Navarra. Ujú. Sí, están en muy buenas condiciones y sí, sí, Vale, vale, vale. Bueno, pues continúa si quieres, vale. que te he interrumpido. Sí. No, tranquilo, es un placer de verdad Ujú. responder. Y, y ya a partir de 1997 ya comienzan las excavaciones propiamente durante, pues, creo que 5, 6, 7 años, a cargo de un equipo conformado por 3 mujeres, Rosa Armendáriz, Pilar Sáez y Charo Mateo. Aquí sí que ya excavaron una vivienda en el Castro prerromano, parte del foro, del criptopórtico que posteriormente Javier explicará, y la necrópolis, que al final es la necrópolis in situ más importante de Navarra y con Mm, más restos epigráficos. gráficos. Y ya, pues para contextualizar un poco la actualidad, pues en la actualidad el equipo de excavación está conformado por Javier Andreu y por Paloma Lorente. Es una antropóloga de las mejores antropólogas que hay en España, posiblemente. Y luego cuenta con el apoyo del doctor Luis Romero, que ha sacado el doctorado hace poco,
y de la Universidad de Navarra y en concreto del Diploma de Arqueología en el que nosotros estamos y por él participamos en las excavaciones. Llevamos dos campañas de excavación de Santa Cruz. Sí que este equipo lleva muchos años más, lleva creo que desde 2016 puede ser, con tarea de divulgación, recuperando toda la información perdida y sobre todo publicando, porque se excavó mucho y no se publicó mucho de las inscripciones, etcétera, y ahora pues parece que empieza a coger forma este yacimiento. Muy bien. Vale, ya Es decir, entrando... entonces nos encontramos, para hacer un pequeño resumen, No, no, sí. nos encontramos en un castro, ¿vale? Un castro. Bueno, como un alto, ¿no? En el que hay una población vascona. Allí, bueno, pues los romanos se someten en el siglo segundo antes de Cristo, o sea, a los vascones se someten a los romanos en ese siglo, y luego ya cuando llega Augusto, pues se crea una población, hay una comunicación, porque claro, hay una comunicación entre Yaca y el pueblo ese que aún no me acuerdo cómo se llama, y Varella. Varella, y entonces, bueno, vale, y entonces, bueno, su situación simplemente, bueno, pues viven un poco de ese trasiego, de ese comercio y aparte, pues sobre todo de la agricultura, ¿no? De la agricultura y particularmente, pues eso, pues digamos que es especial por el tema de los vascones, porque me imagino que también habrá mucho tema arqueológico vascón, me imagino, y por el tema romano y tal, ¿no? O sea, sería una especie de resumen y bueno, y preguntar un poco también por qué realmente podría diferenciar esta ciudad, esta población, por ejemplo, de los Bañales, aparte de las comunicaciones, ¿no? Que siempre que habéis dicho que los Bañales igual es un poco más grande, tal, pero ¿qué puede diferenciarlo? Sí, bueno, pues varias cosas. En primer lugar, que Santa Cruz es más una ciudad que la conocemos por su arquitectura pública, porque lo que está excavado es una parte del foro y la necrópolis. Y luego también pues, se ha visto pues, alguna zona de la muralla del asentamiento prerromano, pero se desconoce el resto que ojalá pueda seguir con las distintas excavaciones. Entonces, Ujú. esa puede ser, digamos, como la principal diferencia que de momento pues en Navarra, por ejemplo, pues está Andelos, que por ejemplo hay pues el sistema hidráulico y luego también se conoce más de la arquitectura urbana, pero Santa Cruz, digamos, es más esa arquitectura pública de ese foro escaparate en la necrópolis y luego también alrededor, como ha dicho Gabriel. Y Vale. luego también que debería ser bueno, no se sabe muy bien exactamente las dimensiones, pero claro, al tener esas dos, pues podría ser menor que los Bañales. Cuando veo una foto de Santa Cruz, bueno, hay dos cosas que me llaman la atención. Una son las tres columnas que se ven, me imagino que será el pórtico, ¿no? Que está situado en el foro o de alguna vía, no lo sé. Y luego el símbolo de Santa Cruz de Eslava, que es como una cara, ¿vale? Que, bueno, está puesto en la miniatura, que eso es algo que se encontró, ¿no? Sí, con respecto a la primera pregunta, las columnas que se suele ver en el foro, eso lo pusieron para marcar a qué nivel tendría que estar la plaza mayor del foro, es decir, la plaza donde tenía la actividad, porque resulta que el foro está construido, digamos, en ese cerro para que sea visto desde la vía que ha comentado Gabriel, y entonces estaba sobre un piso superior y lo que se ve en la zona de abajo es el criptopórtico, es la zona de abajo. Entonces pusieron esas columnas para que el visitante cuando fuese, pues echando imaginación, pensase a qué altura estaba por donde pisaría, digamos, en época romana, la plaza mayor del foro. Entonces, de ya que estén esas columnas para dar a entender eso y luego también, pues, de cara a las visitas, si alguien no sabe lo que es un criptopórtico o de esa forma de nivelación, pues, para que se entienda mejor. Y luego Ujú. también la cara esa, sí, es de la necrópolis, que de la necrópolis hay 3 monumentos funerarios y se cree pues, que tendrían que estar colmados con unos pulvino, que son como unos almohadillados, ¿no? Que se solían colocar pues, para decoración. Y entonces ese es uno de los pulvinos que se encontró, creo recordar Gabriel. Y entonces eso es esa decoración, pues como pues el carácter pues de Santa Cruz y pensaron pues que podía ser un emblema que por cierto es muy Sí, chulo es muy para el chulo. yacimiento, sí.
Entonces, lo que has comentado de las columnas, dices que sirven para que la gente se pueda imaginar el nivel al que estaba el suelo del foro. ¿Es decir? Es que no sé si te he entendido bien. Sí, al final es una forma de, es como una especie de nueva reconstrucción, como también se puede observar en los yacimientos, bueno, en los edificios conservados de Italia, ¿no? Como en el Coliseo, que arreglan la mitad y así se ve cómo estaba y cómo debería de estar. Vale, Pues en vale, vale, este caso, ahora entiendo, ahora eso entiendo. es. Sí, Vale, vale. creo que en el Museo del Foro de Caesar Augusta también hay algo así. Unas columnas para que el visitante se haga a la idea de los distintos niveles. Me parece que hay algo así también. Ah, bueno, sí, sí, en el foro marítimo, creo, o en el puerto fluvial, En el o Museo del Puerto Fluvial. sí, claro, hay unos niveles para que nos imaginemos, o y en el foro también, para que nos imaginemos cuando vamos andando, pues bueno, a qué altura estaba el suelo, a qué altura estaban la cloaca, a qué altura tal. Por eso, cuando habéis dicho del nivel, yo digo, igual a lo mejor las columnas marcan el nivel al que estaba el suelo, o sea, lo que es la altura, ¿no? Por eso me ha resultado algo extraño cuando lo habéis dicho. Claro, es que la cuestión es que, bueno, ahora lo va a explicar Javier, pero Ujú. se ha conservado en parte el criptopórtico. Y claro, al conservarse el criptopórtico se ha conservado la parte subterránea, ¿no? Del foro. Por lo que nos tenemos que imaginar que estamos mucho más elevados. Pero Vale, bueno, ya vale, vale, acabo mi parte haciendo una especie de resumen un poco de todo, venga. que al final es que, en primer lugar, el castro prerromano vascón apareció más o menos, se intuye, desde el siglo V a.C. Luego hay un momento de dignificación, lo que se puede llamar como el Roman Way of Life, es decir, los indígenas no pueden resistirse a la forma de vida romana y tratan de apegarse, ¿no? Esto es muy típico en estas ciudades. Luego, como antes has mencionado, el Iudi Lati, es decir, el edicto de latinidad de Vespasiano, también toca a esta ciudad y se convierte en municipio. Esto en el año 74 después de Cristo. Luego tiene lugar la famosa crisis del siglo II que asola a muchísimas de las ciudades, también a los bañales, y en este caso, pues como en general es que llevan un tren de vida demasiado potente y no solventa al final el desarrollo de esta Bueno, ciudad. querrás decir, perdona, la del siglo III, ¿no? La crisis del siglo III, la del siglo III, ¿no? La crisis a partir Sí. a partir de los severos, que es cuando hay tantos emperadores y tal, el siglo III, ¿no? O sea, yo soy el siglo II, por eso, que me resulta extraño. No, no, por lo que he investigado es la del siglo II, sobre todo. Ah, En el vale, vale. siglo III sí que hay un abandono total de la ciudad, pero en el siglo II está la crisis que asola sobre todo a las ciudades de Hispania y que en este caso, pues en Santa Cruz, se pone de manifiesto el gran problema que tiene con la traída de aguas, ¿no? Que, claro, las fuentes estaban en llano y tenían que subir una pendiente, porque claro, no hemos mencionado que para subir a Santa Cruz tienes que subir una pendiente muy larga, igual son 10 minuticos de subida. Y claro, pues tener que subir siempre el agua hasta allá arriba, pues al final se dieron cuenta de que no era necesario. ¿Y No era, cómo cómo la llevaban? Había un acueducto, me imagino, que llevaría el agua hasta allá arriba, supongo. voy. Pues la verdad es que no los he más pillado, No se sabe, no te lo ¿no? voy a negar. Ya, ya, Vamos, ya. igual sí que han hecho alguna investigación, pero no. A ver, acueducto creo que no había. Más que nada porque llegaban las fuentes hasta donde llegaba, que sí que estaría más o menos a la altura de la necrópolis, Claro, posiblemente, un claro. poquito más abajo. Ujú. Claro, para subir al alto intuyo que la subirían a ver, con carros, bueno, con carros, es decir, con algún Sí, aparato tirado claro, a ver, por animalillos. tampoco parece que sea un municipio, bueno, o una población tan sumamente importante y tan poblada, a lo mejor como para hacer una obra de ingeniería tan potente, ¿no? Igual, pues simplemente, oye, bajaos abajo, coged el agua y luego la subís. Es que eso, al final, como ya hemos destacado, la importancia de esta ciudad es que está en el interior de la nada.
Y por eso es lo chulo, ¿no? Actualmente, que dices, es que está en la nada, ¿por qué está aquí? Por eso que no duró mucho tiempo, bueno, ya duró unos siglos, pero no tenía ningún tipo de sentido realmente. Y luego, pues sí que, como ya has mencionado, el siglo III se abandona, con la crisis ya más fuerte se abandona y, curiosamente, se vertebra el territorio que posteriormente dará lugar hasta la actualidad. Es decir, se se dan origen, perdón, al poblamiento rural disperso la zona. Yo que sé, los pueblos como Aibar, Cáseda, Sada, recordando al párroco de Sada, Eslava, Lerga, etc. Y ya por último, la cristianización del lugar, que justamente toca con mi TFG que estoy haciendo, es que a los Santa Cruz, al igual que los Bañales, no tenemos el nombre real, ¿no? El nombre romano. Y claro, ¿por qué nos ha llegado el nombre de Santa Cruz de Eslava? Eslava es el pueblo donde está Santa Cruz, ¿vale? Está el pueblo más cercano. Y claro, se puede pensar, bueno, hay varias vertientes. Una es que puede pensar que Santa Cruz puede venir de un ancestral culto a San Quirico, un santo que se le atribuye a la creación de los lugares paganos de Navarra, y que de San Quirico pasara a San Quiric y de San Quiric a Santa Cruz. Luego también puede ser de alguna antigua ermita cristiana, ¿no? Que pueda ser de la Santa Cruz y que acabara como Santa Cruz, Santa Cruz. Eso es un poco más raro. Sí, Es un pero poco más ya raro, pero sabes, bueno, puede ser, de puede ser. hipótesis, Sí, sí, pues sí, aquí sí, la sí, sí, historia sí, está llena de sí. hipótesis y mala Sí, sí, arqueología. sí. Y bueno, ya, por último, el equipo de arqueología, de excavación, perdón, que ya os mencioné, compuesto por Rosa Armendáriz, Pilar Sáez y Charo Mateo, pensaron que podía ser de Manturisa, que tiene en su etimología alguna raíz vascona. Sin embargo, bueno, está muy citada por Ptolomeo y es de difícil ubicación. Sin embargo, el problema es que, aparte de Santa Cruz, hay otras ciudades como Los Bañales, Cabezo-Ladredo, en el que tampoco conocemos el nombre, aunque de Los Bañales el 85% de la gente y de las probabilidades dice que puede ser Tárraca, pero no se sabe a ciencia cierta, por lo que Nemanturisa pues podría ser también Los Bañales. Y nada, por aquí ya más o menos ya he acabado, o sea que le voy a dar el paso a mi compañero Javier, que os va a explicar sobre todo pues la ingeniería, ¿no?, romana, Muy bien, el foro, el criptopórtico y la necrópolis. muy bien. Sí, bueno, pues como ya íbamos anunciando, bueno, gracias Gabriel, y como ya íbamos anunciando, pues Santa Cruz sobre todo se compone del foro y también de la necrópolis, es decir, pues de ese diálogo de la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. Y entonces, como también ha dicho Gabriel, claro, hay que entender que Santa Cruz está en un alto. Entonces, cuando vamos subiendo por la entrada del yacimiento, nos encontramos de repente con una explanada de una de las terrazas en el cerro, y ahí es donde está el foro romano. Claro que eso corresponde en época de Augusto con esos foros escaparates, porque el foro está posicionado de tal forma que se pueda ver desde la vía. Y ahí pues sea pues para los peregrinos, para que vayan, para que comercien, para que sepan que ahí está una ciudad. Y entonces ahí es donde, pues como por ejemplo vosotros habéis visto, hay esas columnas, ¿no?, que ya hemos explicado, que es pues, para la plaza mayor del foro, porque al final el foro, como este centro neurálgico de la ciudad, como todos los foros romanos, pues estaba compuesto por una plaza mayor, por el pórtico y luego los distintos edificios como templos, la curia, distintas tiendas o tabernae, pues para la venta, el comercio, la basílica, etcétera. Entonces, claro, en el de Santa Cruz lo que solo está excavada alrededor de una cuarta parte del foro. El resto todavía no se ha excavado y está pues en proceso para las futuras excavaciones. Porque Entonces, una cosa, un inciso respecto a estas excavaciones. Así como en los Bañales comentasteis que había muchos problemas por el tema de las tierras, las propiedades, ¿no?, que había alrededor, ¿en Santa Cruz existe el mismo problema o no lo tenéis? A ver, como tal, hay, está ese problema, obviamente, pero ese es el menor de los problemas realmente. Porque uno de los problemas es la financiación, ¿no?, como en todos los yacimientos de España, pero en este caso, como en Navarra tiene una política, que tampoco me meto en política, pero una política muy pro-vascona, pues aquí hay que como introducir que se va a excavar un yacimiento prerromano con tintes Vale, vascones, ¿no?, como hay que venderlo bien. vale, vale, Porque aparte es que va contra la historiografía vasca, ¿no?, de toda la vida, de la independencia vale. de los vascos y de todo esto.
Y luego sí que tenemos el problema de que en la zona en la que ahora hemos estado excavando, que la parte alta del bueno, la parte alta del foro, no, perdón, la parte del foro, donde estuvo excavando Taracena y compañía, pues hay un montón de piedras. Un montón de piedras que igual necesitas 3 camiones con trailers para sacarlas. Y claro, eso es inviable porque no puedes subir un trailer ahí. Y claro, y tampoco se dan los permisos para sacarlos porque al parecer es lo que separa dos valles. Ahora mismo no me sale la palabra. Y claro, al estar entre dos valles, pues aún hay más problemas administrativos por lo que es. Pero también hay que decir que en breves, si va todo bien, saldrá una pedazo de noticia sobre la financiación en Santa Cruz. Si va todo bien, y esperemos que sí, que Vale. intuyo que saldrá en el Facebook de los bañeros, no, de Santa Cruz, o sea que os la traeremos y eso hay que rezar para que salga muy bien porque Bueno, solventaría muchos problemas de estos. pues que recemos y que se amplíe Santa Cruz, ¿eh? Bueno, pues continúa, Javier. Sí, y eso, como ha dicho Gabriel, es que el foro, claro, no sabemos muy bien hasta cuánto se expande porque no ha sido excavado y entonces pues esa zona era de cultivo y entonces pues muchas veces pues cuando estaban los agricultores tal pues veían las piedras, las iban echando a otras zonas donde no las cultivaban. Entonces ese ha sido uno de los problemas, que se han empezado a apilar pues un montonazo de piedras y claro, y eso pues para intentar quitarlo, al igual que el problema de traer el agua, pues también hay otro problema por los desniveles que hay. Ujú. Sí, y entonces luego con respecto al foro, cuando llegamos al cerro, lo que nos vamos a estar en la parte inferior del foro, es decir, en lo que es el criptopórtico, esa especie de subconstructio para, digamos, para elevar y para poder poner la plaza del foro al nivel que debía estar en época romana. Por lo tanto, lo que pisamos es parte del criptopórtico que se cree que puede ser utilizado como un hórreon para el almacenaje del grano. Entonces, Ujú. cuando uno llega a esa parte y está dividida a su vez de esa tercera parte de la construcción del foro utilizada pues, para el grano. Y luego si comenzamos a avanzar más, se ve más claro el criptopórtico y de un posible edificio que sustentaría de la parte inferior para verse arriba, que bien podría ser un templo o la basílica, etcétera. Y ahí se ve pues, uno de los grandes problemas que tuvieron los de la ciudad romana de Santa Cruz para poder conservar el foro y de allá que se haya derrumbado. Como está en un cerro y hay una parte, digamos, que está aplanada y hay otra que está con la tierra, se intentó poner un muro de contención. Ese muro de contención, el problema que fue es que con el avance de la tierra, la presión y de los agentes meteorológicos, ese muro comenzó a ir cediendo. Por lo tanto, intentaron poner los romanos, como eran muy prácticos, pues una serie de machones cuadrangulares pues para soportar el peso en opus vitatum, pero eso era mampostería. Y entonces vieron que aún así se iba a combar y si vais a visitarlo, se puede ver, digamos, como hay algunas zonas de los muros que no están rectas, sino que están un poco abultadas de ese peso que hace la propia tierra. Y entonces lo que intentaron los romanos fue, pues vamos a meter más machones. Entonces es muy curioso porque justo en los muros se ve pues, unos machones que son, pues digamos, como unas especies de sillares de piedra que se colocan para soportar el muro, que unos llegan hasta el suelo que nosotros pisamos y hay otros que no, que están un poco por encima del suelo y que están como incrustados en el muro. Entonces, la hipótesis es que esos fueron posterior. Están primero los principales que llegan hasta el suelo y como vieron que necesitaban pues más para sostener el muro, más fuerza, pues decidieron poner esos. Sin embargo, el problema que tampoco tenían otro problema los de Santa Cruz, que no lograron cimentar en roca madre como si pasó en los Mañales, sino la tierra de allá es arcilla. Entonces ya sumado a la fuerza de la tierra, la lluvia y no estar bien cimentado, pues eso al final pues Un colapsó desastre, y un sí. desastre. Bueno, oye, pero siempre tiene que haber ciudades desastrosas, ¿eh? Esta ciudad es una ruina. Bueno, Bueno, es una ruina para ellos. Para nosotros no, porque se nos ha no, conservado muy claro, bien, claro. Bueno, al caer hacia adentro, todo lo de arriba se acaba abajo, o sea que claro, por es un eso se han tesoro, es un encontrado tesoro. cosas. Sí, sí. Claro, claro, es que hay que sacar el lado positivo de todo. Mm. No, pero me ha hecho mucha gracia entre los agentes, que era arcilla, que no sé qué, poniendo ahí, venga piedras, y venga piedras, granada. No, me ha hecho mucha gracia.
Sí, la verdad es que es curioso y luego además también si se va, pues se ha dejado una manera de un derrumbe que de manera didáctica, en el que si tú entras en lo que es el criptopórtico, no en el hórreo que hemos dicho antes, pues se ve pues como hay distintos fragmentos de columnas y de capiteles que están caídos y que eso se ha dejado ahí apuesta pues para que se entienda, ¿no? El por qué colapsó el foro, de ahí a que se encuentre y tal. Y luego también lo que ha dicho Gabriel, que claro, al final cae hacia abajo y se pueden encontrar pues grandes objetos, como por ejemplo un togado, donde ahí se ve a la perfección el togado, está sin la cabeza, claro, ahí es la hipótesis, claro, de si hay una damnatio memoriae o hay que cambiar la cara al emperador de turno, pues se hace, pero el togado la verdad que es espectacular, creo que está hecho en mármol de Carrara, por lo tanto eso implica también, digamos, la distancia y cómo pues, esa travesía de, a pesar de ser una ciudad que actualmente decimos, pero ¿cómo podían construirla ahí? En época romana, pues al final, pues esas vías, esos caminos secundarios, ese comercio tal, pues se puede entender mejor. Hombre, claro, a ver, oye, que los romanos, claro, es cuando escuchamos, por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre que habla de la ingeniería romana y cómo se llama este señor? ¿Cómo, ¿qué lleva? ¿Cómo se llama? Ay, El Dios que mío. hace Isaac Moreno. Isaac Moreno, claro, cuando escuchas a Isaac Moreno que dice, todo lo que hacen los romanos es perfecto, ta, ti, ta. Claro, también los romanos hacían cosas más chapuceras, principalmente porque a lo mejor esa zona igual no les interesaba tanto, o bueno, no se molestaban tanto, pues hacían lo que podían, no eran súper ultra eficientes en absolutamente todo, también tendrían sus problemas, sus fallos, claro, Bueno, hay que destacar, bueno, y recordar que la Cloaca Máxima es una obra de ingeniería espectacular, pero que es que se les caía en época imperial. Digo, no, aparte del rey que mandó a construirla, es que tampoco tenía mucha más proyección. Digo, ya. que, claro, o sea que tampoco vamos a poner aquí a los romanos como los Claro, jefes, claro, los claro, es reyes mambo, que porque eran también un poco... claro, escuchas a uno, no, es que esto era tal perfecto. Bueno, pues dependería de muchas cosas, de la piedra, de quién había allí, del ingeniero, de tal, dependería de muchas cosas. Como ahora hay ingenieros, arquitectos buenos, arquitectos malos, hay de todo. Entonces, pues eso. Bueno, pues oye, estamos descubriendo un yacimiento que también nos lo tenéis que enseñar, ¿eh? Santa Cruz de Eslava. O sea, porque yo cuando lo nombrabais decía, "Bueno, pues esto no sé qué es, no lo había oído nunca, Santa Cruz de Eslava". Claro, también al no ser de Navarra, pues igual no lo conocemos, ¿no? Pero sí, sí, nos está llamando mucho la atención. Sí, sí, pues darlo por hecho. Gabriel y yo aquí estamos encantados y además, sí, es brutal y no solo por el foro, sino luego también porque se puede subir a la parte de arriba y a partir de ahí se ve una panorámica espectacular del paisaje. Y entonces ahí pues se entiende mejor lo que hemos ido comentando antes, la zona de cómo se ve pues la comunicación y luego también el campo y luego también lo que se cree que puede ser pues alrededor pues distintos tipos de vila o de espacios por los que se cree pues para la explotación agrícola, ganadera, etcétera. Y luego también otro aspecto que puede llamar la atención que está al lado del foro es una gran torre, que esa torre se cree que fue construida en época medieval, pero con, digamos, las piedras y los materiales del foro de la ciudad romana de Santa Cruz. Y la torre principalmente, pues como nos encontramos en época medieval, pues es un sitio defensivo estupendo, también por las otras zonas, como ha dicho Gabriel, otros pueblos, Aibar, que por ejemplo es cuna de varios reyes navarros en época medieval. Ujú. Entonces ahí se ve, digamos, toda esa relación que hay de protección por el espacio. Claro, Navarra tiene una importancia a nivel medieval, vamos, de los reyes que te han salido de ahí, ¿no? O sea, todos los reyes medievales vienen me parece, Sancho III, ¿no? El mayor, vienen de este hombre y, vamos, más importancia que Navarra en época medieval, pocos, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Sí, y bueno, y en parte eso sería, digamos, lo que es el foro de Santa Cruz, y lo que hay que recalcar es eso, que cuando uno va a verlo, donde se sitúa, digamos, es en la parte inferior de abajo, en ese hórreo, porque la parte de arriba estaría, digamos, en un nivel superior y es por donde pisarían el nivel romano. Y luego también, al hablar de foro escaparate,
si echamos la vista dejando el foro por detrás, lo que vemos es la necrópolis. Entonces ahí se ve esa importancia pues, que tenían los romanos de esa cultura de los vivos y de los muertos y ese diálogo, ¿no? De a pesar de que la necrópolis esté enfrente, son los muertos que están con los vivos, esa relación, digamos, y esa relación que había entre ellos. Y entonces, una vez visto el foro, lo que vamos a ir es aproximándonos hacia la necrópolis, que hay un camino que está señalado para ir hasta allí, que se encuentra alejado de la ciudad. Eso ya nos remonta a esas leyes de las 12 tablas de época romana, de posicionar las necrópolis fuera de la ciudad, para que pues, puedan ser vistas también por los peregrini, para que sean recordados y luego también por temas de salud. Y entonces justo ahí pues esa necrópolis coincide ahí está el Camino Viejo de Gallipienzo, que es ese ramal secundario de la vía que ha dicho antes Gabriel, de Yacabarella. Y entonces ahí pues la importancia de 3 mausoleos o 3 monumentos funerarios, están todo en la parte principal, la parte de cara a la vía está hecha de arenisca, mientras que la parte de atrás de sillarejo, lo que implica, digamos, la cara que querían que fuese vista por el espectador y ahí con su inscripción para que leyesen los romanos, porque no sabían leer en voz baja, sino tenían que leerlo en voz alta y entonces ahí evocar al personaje ilustre y que fuese recordado otra vez, de ahí esa importancia de esa religiosidad romana. Y la parte por detrás está hecha en mampostería, en sillarejo. Eso es porque no era para ser vista, sino pues por donde entraría los familiares del difunto, pues para limpiarlo y para hacer las distintas honras fúnebres a lo largo del calendario romano. Y entonces, pues esos mausoleos están compuestos pues, por ese bloque de arenisca, donde debería de estar la inscripción, y luego podían tener su distinta decoración, y ahí arriba estaría culminado por los pulvinos, como el que antes hemos nombrado, que es justo el icono de Santa Cruz, que además eso se pueden ver en el museo virtual, que al igual que está el museo virtual de los Bañales, también está el museo virtual de Santa Cruz, donde pues se pueden ver distintos objetos como el togado o los pulvinos, se pueden ver y ahí se explican a la perfección y en 3D. Y luego también relacionado con esto último, justo en el mismo pueblo de Santa Cruz, se ha hecho la exposición del propio yacimiento, donde son todo pues, materiales que se han ido encontrando ahí, como por ejemplo, pues ya que hemos dicho el foro de época augustea, pues se encuentran esos grandes capiteles que correspondían con esa época de esplendor, etcétera, y también como luego poco a poco, conforme pues entre la crisis del siglo II y luego ya la definitiva del siglo III, se ve como esos capiteles son más pequeños. Entonces ahí pues se ve también de manera muy gráfica cómo ha ido cómo evolucionó la ciudad, o también que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de la necrópolis, que no sé si lo hemos dicho, pero creo que es la única necrópolis de Navarra que se encuentra in situ, es decir, donde tenía que estar, pues ahí se localiza con unos paneles gráficos de cómo podría ser una procesión fúnebre en la época en uno de esos mausoleos o monumentos funerarios de Santa Cruz, decorado pues como la familia, con las distintas honras, etcétera. Y también ahí dentro hay distintas series de inscripciones en el museo, pues como ha dicho Gabriel, las divinidades, por ejemplo, que no eran propiamente romanas, creo que es una peremusta, lo que ahí demuestra que sí que hubo esa interacción con Roma, pero que no por ello tuvieron que dejar sus dioses, e incluso también luego pues también dicen pues a otros, o incluso también rasgos de la cristianización, ¿no, Gabriel? Que eso además es su tema de TFG, la cristianización, y ahí hay algunas inscripciones con simbología cristiana. Sí, hay una que aún tengo que investigar a fondo, que tiene una iconografía cristiana que es una concha y que es de las, bueno, realmente Santa Cruz creo que solo hay esa. Y en los Bañales tampoco creo que haya, o sea que es bastante inédita porque tampoco hay. Una concha del Camino de Santiago, algo relacionado con esto. Algo relacionado con el cristianismo, porque encima está fecha en el siglo IV y tampoco hay mucho. Bueno, claro, por lo que he claro, estado viendo claro. es que hay 4 o 5 restos. Y así, otra cosa a destacar de la exposición es que el togado se ha creado un togado para ciegos. Es decir, que pueden tocar los ciegos y creo que es algo que creo que hay que demandarlo. ¿No? Hay que demandar más Y acciones. una cosa, esto que comentáis, el togado y tal, ¿esto dónde está? ¿Habéis dicho que hay un museo allí en Santa Cruz Eslava o está en Pamplona? No, eso está en el propio pueblo, está al lado del yacimiento, y en el propio pueblo, creo que es en el antiguo Trujal, se ha habilitado el espacio
para poner en distintas vitrinas pues los objetos que se han ido encontrando en Santa Cruz. Anda. También es como pues ese proyecto, ¿no? De pues visitamos el yacimiento y luego vamos al pueblo, donde está ahí el bar del pueblo, lo vemos y también es una forma pues de vamos a ver el togado que está en el pueblo y lo conocemos, Claro, como es de la que, es que dinamización. fíjate, aquí en Huesca, ¿cómo ay, no me acuerdo de nada, ¿eh? ¿Cómo se llama el pueblo que visitamos que está las termas y tal? Ana. Ahora se me ha ido a mí. Bueno, hay un pueblo, ¿no? Que se nos ha ido, Dios mío, qué desastre. Sí. Bueno, pues es un pueblo que todo lo que han encontrado está en el Museo de Huesca, ¿vale? Porque no han habilitado, cariño, bueno, Sí, quitar pon el mute, si no. perdón. Vale, bueno, pues es un museo que está en Huesca y entonces todo lo que han encontrado allí se lo han llevado aquí. Como en Zaragoza a lo mejor pues que encuentran un miliario no sé dónde y se lo llevan al Museo Provincial. Por eso os preguntaba que si lo que habían encontrado allí en Santa, o que habéis encontrado en Santa Cruz de Eslava estaba en Pamplona o había habilitado en el pueblo. Pues es genial. Porque, hombre, porque no hay que moverse hasta Pamplona para ver las cosas que se han encontrado en Santa Cruz. No, la Vitolosa. La La Vitolosa. Vitolosa, la Vitolosa, la Vitolosa, ¿vale? Pues la Vitolosa, pues eso, pues todo lo que está encima está lejos de Huesca. Pues lo que encontraron allí, pues, yo qué sé, pues todo lo que son la epigrafía, ¿no? Esas bases de las estatuas y tal, pues todo eso está en Huesca, está en el Museo Provincial, ¿sabes? Entonces, claro, pues de alguna manera pues alejas un poco del pueblo pues todo eso, ¿no? Y la cercanía de ver el yacimiento de la Vitorosa, que es muy chulo, porque son una terma enorme, unas termas enormes, me parece que hay dos termas, y luego ir al pueblo y poder ver, ¿no? Lo que han encontrado allí, pues eso es una suerte. Y también en el propio pueblo bueno, en el museo se puede ver el pulvino con la cara, que es el símbolo de Santa Cruz de Eslava. Sí, también está el pulvino y también hay una réplica para que también lo puedan ver la gente invidente, pues tocarlo y imaginarse cómo podía ser. Sí, y también también están diversos capiteles, también fustes de columnas y también lo que se cree que podía ser como una especie de mapa o porque es como una columna donde hay unos dibujos de unas casas que podía ser un mapa, pero no se sabe muy bien. Y también hay inscripciones, también hay fragmentos de estatuaria. Ujú. Y los dos miliarios, eso habéis dicho que en el museo eso en Pamplona. Pero eso no se encontró en Santa Cruz, ¿no? Los seminarios. Eso es otra. No, eso se encontró más en los alrededores, en Castiliscar, en torno a 20-30 kilómetros alrededor. Y sí, por lo menos sí, creo que están los dos están expuestos en el Museo de Navarra con el Togo de Pompelo, que ya ha llegado y está precioso. Y sin más, otra cosa a destacar es el nuevo videojuego que han sacado, que vale Tebos Viatores, que también reconstruye la ciudad de Santa Cruz, sobre todo poniéndole énfasis en la necrópolis, que es lo principal, que si queréis ver una reconstrucción chula, aparte del museo 3D que hay, museo digital, perdón, el videojuego lo reconstruye. Bueno, trabajó uno de los que estuvieron trabajando en la serie de Juego de Tronos. O Ujú. sea que hace un trabajazo muy, muy bueno. Bueno, no sé Bueno, si. sí, Ah, y así pues ya hemos visto el recorrido por Santa Cruz, desde pues, la historia de dónde está localizado, luego también de las distintas excavaciones que ha habido para entender mejor esa ciudad romana de la antigüedad y hasta cómo pues ahora pues ha habido distintos proyectos que llevan ahora a la excavación y luego también pues cómo se puede ver en el mismo pueblo para la dimenización del mismo los objetos que se han ido encontrando. sí, sí, genial. Oye, y una pregunta. Si yo, por ejemplo, quisiera ir a Santa Cruz de Eslava a verlo, para la gente que pueda ver este vídeo, ¿no? Vamos a ver, ¿a dónde tengo que llamar? ¿Vale? ¿O con quién tengo que contactar?
para poder verlo, o puedo ver por libre, dónde está, o sea, por ejemplo, si voy desde, yo qué sé, pues desde Huesca, desde Zaragoza, o desde Navarra, o sea, desde Pamplona, o desde tal, ¿dónde está? ¿Por dónde tengo que ir para llegar allí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para poder visitarlo? Vale, por partes. ¿Dónde está? Está en el pueblo de Eslava, ¿vale? El pueblo de Eslava está cerca de Sangüesa, carretera de Sangüesa, viniendo de Navarra. Si vienes de Aragón, intuyo que se puede ir por Sos de Rey Católico. Es decir, atravesando las 5 villas, llegas a Sos y de ahí ya, pues, o caminas a Sangüesa y de Sangüesa ya vas para Eslava o por Cáseda. Ujú. De Pamplona estará en torno a 40-45 minutos y de Zaragoza, pues, no sé, en plan 2 horas y 2 horas, intuyo, 2 horas y algo. Eh, Tema de visitas, como es un yacimiento público, bueno, es un yacimiento arqueológico, el dinero es público, por lo que se suele dejar abierto. Sí que la exposición, si vas por libre, no estaría abierta, obviamente, pero lo demás sí que puedes ir un día al monte, pasar por ahí, verlo y pasar de largo y tener a gusto. Pero siempre, obviamente, recomendamos que a través de la plataforma de Facebook y de Twitter, o sea que seguid si podéis Santa Cruz en Facebook y en Twitter, ahí sí que pues dan los avisos de, yo que sé, visita guiada el sábado 13, porque suele ser fines de semana, en concreto los sábados, porque el sábado 13, pues, y no sé el precio que hay, pues suele ser en torno a 5 o 4 euros por una visita guiada de 1 hora y media más la visita de la exposición, es decir, que es una mañanica bien echada, y ya está, y tiene también algún tipo de contenido para niños. Yo creo que sí, tiene Vale. cuadernicos, ¿no? Para rellenar para niños. Está muy bien, yo creo. Vale, bueno, Sí, sí, pues es que en están. la descripción del vídeo pondremos los enlaces, ¿vale? Tanto de Twitter como bueno, o los enlaces o el nombre del Twitter o el nombre del Facebook, ¿no? Para poder acceder a esto y que la gente, pues, o nosotros mismos, bueno, nosotros contaremos con la suerte de tener a estos guías de lujo, pero bueno, en general, pues para que puedan hacer una reserva, ver el pueblo, irse a tomar un café y poder ver el pequeño museo que habrá ahí en Eslava. Es que esto que quede grabado, ¿eh? Porque si vais a los bañales, nos tenéis que llamar para por lo menos nosotros, o incluso invitar al profesor Andreu para que os haga la Venga, visita en condiciones. Y a Santa Cruz igual, o sea que ya podéis reservar dos sí, días. sí. Porque en un día nosotros lo hemos hecho, pero no es recomendable. No es recomendable porque acabas de la arqueología ya, en plan, arrastrándote por el suelo. Y dices, ya vale, ya vale, ya vale, por favor. Pero de verdad que eso. Bueno. Bueno, a ver, y no sé si es la primera vez que de alguna manera a través de YouTube se habla tanto de Santa Cruz de Eslava. No lo sé si ha habido alguna otra conferencia, ha habido más cosas. Propiamente no ha habido nada. Quitando el documental, en YouTube no creo que no hay Bueno, nada. O pues sea nada, que tenéis el privilegio de administrar el primer genial, gran genial, vídeo sobre Santa Cruz. genial, genial. Bueno, pues nada, oye, bueno, pues si no hay nada más, si Ana, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, hay una cosa que que antes se me ha pasado por alto. Has dicho que en las necrópolis los romanos hablaban en voz alta. En vez de hablar en voz, o sea, o orar de alguna manera en voz bajita o lo hacían en voz alta. Sí, eso he entendido yo también, que no sabían leer en voz baja. Eso te he entendido y también. Sí. Sí, me refería a que así como nosotros pues podemos leer algún texto y así lo leemos para nosotros mismos sin que nadie se entere o así, en cambio en época romana, por lo que hemos leído, no era así, es decir, no tenían que leerlo chapurreando o un poquito con un tono de voz alto y entonces así era también la forma, ¿no? De evocar de pues estoy hablando y digo el nombre del difunto, lo recuerdo y entonces vuelve a la vida y lo volvemos a recordar y entonces sigue vivo. Vale, entiendo, entiendo. Ujujú. Sí, bueno, que igual a lo mejor un texto filosófico sí que lo podían leer en voz baja, pero a lo mejor en ese caso, en ese contexto de un muerto, pues a lo mejor tenían que hacerlo de esa manera, ¿no? Como para traerlo un poco de vuelta.
¿O no? ¿O todo? No, a ver, yo tengo entendido que no tenía la capacidad de leer en voz baja, de leer para ellas O mismas. Es sea, esa decir, es una tecnología que no conocían. sí, no, es que es así. Ahí pone Universidad de Navarra. Pues Sí, sí, ellos, sí, sí. para leerlo para sí mismos, dirían Universidad de Navarra en voz alta. Es que, por lo que nos han comentado, es así. Sí, Sí, curioso, sí, sí, pero... sí. Ah, mm. pues oye, pues una curiosidad, es que lo has dicho antes y se me ha pasado así un poco tal, pero digo, ostras, me ha resultado raro, sí, sí. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo. Bueno, pues nada, si hay alguna coseta, Ana, si tienes alguna pregunta más o alguna No, aportación, no bueno, tengo ninguna duda. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Yo he tomado apuntes, aunque luego puedo ver ah, el sí, vídeo. sí, He Ana tomado siempre apuntes. toma apuntes y de todas las cosetas. Y pues todo lo que habéis explicado de la romanización de esos poblados prerromanos, ese foro escaparate, yo no tenía ni idea, ¿no? Lo habéis explicado muy bien, lo del efecto antifaz del que habéis hablado. Sí. Y no sé, habéis hecho apuntes muy interesantes, me ha gustado mucho. Bueno, y sí, bueno, si queréis ya pues despediros de alguna manera o tal, pues, o decir alguna última aportación. Sí, bueno, pues lo primero que, pues muchísimas gracias a vosotros por permitirnos hablar del yacimiento romano de Santa Cruz y además en este ambiente pues tan distendido, ¿no? Que de explicación y luego también de hablar aquí entre nosotros. Estáis al Sí, nada, que lado, muchísimas estáis gracias de uno al lado verdad del otro. espero que se me escuche, por esta oportunidad. A todos también los que lo vayan a ver, que es un placer divulgar en estos yacimientos y que de verdad es que estamos aquí para estas cosas, disfrutamos con estas cosas. También hay que agradecer muchísimo el trabajo que hace tanto Ana como Volskanumis, que es que ya me sale de primeras, de corrido. O Somos sea los que dos, eso somos los dos somos Volcanumi, los dos. pues entonces quito lo de Ana a Volskanumis, o sea que hacéis un trabajo espectacular, Como de verdad. vosotros que sois Morror Invictus, pues igual. Yo me pensaba que era una persona sola, pero digo, no, que es mi compañero también. Ya, pues mira. Es que una vez que rompimos ya la identidad ya no se puede volver hacia No, atrás. ya no. Y nada, eso, cualquier cosa aquí nos tenéis, de verdad. Oye, y tenéis, la última pregunta ya referida a Morror Invictus, la que sacó el tema, ¿tenéis pensado también, ahora que estáis con los Reels, ¿no? De adentraros un poco más en el tema, pues a lo mejor divulgación un poco, pues como la que hacemos aquí, ¿no? Pues hablando de cómo es la arqueología, cómo es una cata, ese tipo de cosas. ¿O queréis hacerlo un poco más en pastillitas de 60 segundos, de un minuto, como seguís haciendo ahora con los Reels? Bueno, en principio primero habíamos pensado los vídeos, los reels, hacerlo para ver un poco pues qué tal les gusta o qué opina la gente. Entonces hemos visto que ha tenido mucho éxito y la verdad que es una forma en unos pocos segundos o minutos de contar una idea o en este caso de las efemérides de cada día. Entonces sí que pensamos llegar a más, por ejemplo, igual hacer pues otra vez los directos y hablar de determinados temas más extendidos y también sin dejar de hacer los reels porque vemos que es una forma fácil y también nos lo pasamos muy bien ahí eligiendo las fechas, haciéndolo ahí, ¿no, Gabriel? Sí, es que al final lo que vimos, y sobre todo estas navidades, es que ya estábamos un poco torrados, con perdón, del mítico texto, enviar. Necesitábamos darle un volcón que ya nos estábamos... Os lo tenéis que pasar bien. Por eso, Sí, nos lo sí, pasamos bien, pero ya estábamos se nota convencidos. que en los reels se nota que os lo pasáis bien. Eso Ahí es, un Sí. poco grabando, se de nota, se nota. haremos uno de tomar Y eso fechas, hace que guste también, porque estáis contando cosas que son interesantes, que gustan y encima se nota que disfrutáis. Sí. Eso es. Y sobre Sí. todo el tema de las excavaciones, sí que siempre hemos tenido en mente eso, pero claro, hay que tener mucho cuidado, porque a la hora de excavar salen hallazgos que por contrato realmente no puedes ni sacar fotos ni grabar, por lo que eso sería ya un quebradero de cabeza, pero yo creo que hablando en los bañales, que tenemos mucha confianza en Santa Cruz, Castelliscar, sí que nos ponemos en un sitio y decimos, pues mira, así se excava, se mete unas picadas esto. Entonces yo creo que si va saliendo bien en los reels y vamos ganando confianza, sobre todo en nosotros mismos, para que negarlo, porque hay que tener bastante confianza para nosotros mismos para subir unas cosas que es que antes estaba hablando con Javier es que el último reel ha tenido casi 4.000 reproducciones, que es que me está imaginando 4.000 pavos viendo la cara de tonto que llevo yo diciendo tonterías.
No, que no me no, lo no, hombre, no. A No, ver. pero es una forma de hablar que dices, Sí, sí, sí. son 4.000 Sí. personas. O sea que hay que hacerlo bien sin hacer el tonto, ¿no? Como con cierta idea de lo que haces y esperemos que sí, que en el verano haya un verano productivo, provechoso y podamos obviamente seguir con Warrior y con vosotros, que igual dentro de 4 meses nos vemos en los bañales, en un vídeo conjunto. Sí, 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 por supuesto. A ver, además, fíjate, bueno, teníamos la idea de ir a los bañales, es mejor con vosotros, y bueno, y hacer a lo mejor algún directo de Instagram, ¿no? Así cortito, lo que sea, y bueno, y decir, pues mira, estamos aquí tal, estamos en las termas, o estamos en el foro, y aquí pues nos está enseñando tal, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero sí, sí, alguna cosita así, pues sí que molaría, sí que molaría. Bueno, y además vosotros que estáis en Instagram, que tenéis un logo muy chulo, tenéis un nombre muy chulo, tenéis muchos seguidores, que vosotros también está el tema de los directos por Instagram, que también ahí también os podéis mover muy bien, yo qué sé, con otro tipo de cuentas, con otro tal. Los directos de Instagram son muy potentes, ¿eh? En el sentido bueno, esto ya se sale un poco del tema pero del sentido de que según con quien conectes, ¿no? Contactes con Instagram, pues yo qué sé, pues te puedes nutrir un poco de seguidores y de tal. También es un tema interesante y de Claro, aprender. esto en su momento sí que nos metimos en algunos sobre, recuerdo la batalla de Adrianópolis con el helenismo y Roma, creo que era, o Ah, sí, Lismania. sí, sí. Pero es que, claro, tampoco, en esa época tampoco tenía tanta visualización. Tenía, Ya, pues, que ya es peña, 25 personas en un directo. Creo mucha, que, mucha. que 25 personas no son pocos. Sí. Pues siempre ponemos en los grandes youtubers, pero que es que, bueno. Y claro, entre que ahí sí que tienes que estar mucho más como medio académico, no más centrado, para no decir tonterías, porque es que luego entra cualquiera, te Bueno, habrá... pero depende, bueno, pero depende también del contexto, es decir, hombre, eh, por- depende de con quién estés. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un diálogo bastante informal y Claro, claro. si hay gente hablando con yo qué sé, pues la tira esta de comentarios, ¿no? Bueno, pues si hay alguien que se pasa, pues yo qué sé, habrá alguna manera de, yo qué sé, de echarlo o de silenciarlo, lo que sea, ¿no? Pero vamos, es raro. En el ambiente romano, pues Ya. es raro que haya mucha gente de esa, ¿eh? O sea, siempre hay alguien que se extralimita, ¿no? Pero así como en los ambientes políticos es lo habitual, ¿no? Pues que te insulten esas cosas, en el ambiente romano es un poquito más raro. Pero bueno, si ya lo habéis hecho, pues ya está, ya tenéis la experiencia de... Pero es divertido a mí, aunque no ganes a lo mejor seguidores, aunque tal, pero es divertido, es algo contestando a la gente y tal, es Sí. algo Cuando quieras hacemos uno, que ya hemos Venga. hablado de esto, entre Oye, estos dos además, días hemos hablado mucho de esto. además, vamos, que os veo mucho más sueltos que la primera vez, ¿eh? No, El muchas primer directo que hicimos por Telegram estabais un poco más nerviosos. Ahora, no sé cuándo subirás esto, sí. Bueno, pero pues me imagino, cuanto pueda. para presentarlo no sería mala idea. ¿El qué? ¿Para presentarlo? ¿El qué? Este vídeo en YouTube, hacer una especie de directo cortico en Instagram diciendo, pues mira, hemos hecho Ah, este vídeo. vale, ya entiendo, sí, sí, sí. O Bueno, sea pues que se puede mirar, se puede mirar. Sí, ahí sí, lo dejo. yo aquí lo dejo grabado y ya hablamos Un sobre suelto esto. cositas y ya está. Bueno, oye, pues nada, ya nos despedimos ya. Ha sido un placer, como la otra vez también. Y bueno, y hablaremos de más excavaciones, ¿no? Porque tenéis anécdotas seguramente, pues como arqueólogos, nos podéis contar un poco si es duro vivir como arqueólogos, si se gana mucho dinero, si recomendáis a la gente, si recomendáis a la gente si quieren hacerse ricos, si los recomendáis hacerse arqueólogos, etcétera, etcétera. No puede haber mucha, ¿eh? Y por supuesto todas las excavaciones que habéis estado fuera de España y tal, que tendréis anécdotas a porrillo. Entonces, por Pues sí. eso. No sería mal plan, ¿eh? No. Pero esto más para Instagram igual, para que la gente pueda comentar, o no, no sé, ya lo iremos Sí. hablando. Que por Venga, directo. genial. Pues Vale. oye, sin más, muchas gracias. Y Nada, saludos a gracias a todos. vosotros. Muchas gracias. Bueno, Bueno, Adiós. y felicidades por el año. Eso bueno, es, sí, felicidades. Gracias. eso en marzo haremos un año.
¿vale? Y tenemos pensado hacer un especial con, bueno, no lo voy a anunciar. O sí, Sorpresa, bueno, sorpresa. bueno, sí, lo voy a anunciar. A ver, tenemos pensado hacer un especial del año del siglo III, ¿vale? Porque ya sabéis que este es un canal de Roma, pero también sobre todo es de moneda. Entonces, un especial del siglo III, pues eso, estará Adolfo Ruiz Calleja del blog numismático, Carlos de Miguel del Ocaso de Roma y Ángel Portillo del Ignomen Roma, que me parece que hicisteis hace no mucho, volvisteis a hacer un programa de los bañales, me parece, ¿no? Bueno, oye, pues ya nos despedimos, ¿vale? Eso es. Venga, Vale, muchísimas gracias. venga, A hasta luego, vosotros. Adiós. hasta luego. Adiós.